Les decía que para esta prueba de diferencia de proporciones poblacionales vamos a utilizar la prueba Z. No nos vamos a enfocar, en este caso no hay la necesidad del tamaño de una población. Puede ser mayor a 30, puede ser menor a 30. En realidad, la distribución, esta distribución de proporciones a través de una prueba de hipótesis no ve el tamaño de una población. Vamos a tratar de buscar un ejercicio que sea bastante, creo que esta podría ser. Sí, creo que esta podría ser. Uno más específico, tal vez, a ver si pillamos. Sí, creo que este podría ser mejor. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Es un poco repetitivo porque el formato sigue siendo exactamente el mismo, solo que aquí en vez de comparar promedios, queremos comparar porcentajes. ¿Sí? Bien, a ver, dice lo siguiente. Sobre parcelas sembradas con dos variedades distintas de maíz A y B, se aplicó un herbicida que resultó ser nocivo en el sentido que destruyó gran parte de las plantas. De un total de 500 plantas de la primera variedad, estamos hablando del tamaño, vamos a ver de un tamaño de 500 plantas, de una muestra que se tomó de 500 plantas, resultaron que de la primera variedad, 200 fueron destruidas. Sí, de las 500, hubieron 200. Y de 570 plantas de la segunda variedad, 570 plantas, el tamaño muestral de B, también murieron 200. También murieron 200. Es decir, hay 200 de 500 para la variedad A y casualmente también 200, pero de un total de 570 para la variedad B. ¿Sí? Se pregunta, ¿se puede considerar que el herbicida es igualmente nocivo para las dos variedades? Ya. Aquí, bueno, en este ejercicio, a diferencia de los demás, en los demás anteriores, que tal vez especifica que es una comparación de promedio que debíamos realizar, si bien acá no especifica que es una prueba de hipótesis, pero queda claro, pues al trabajar con N, los Ns muestrales y X u A, es decir, la proporción de esos 500 o de esos 570, no está especificando que necesariamente la única manera, no es que sea necesariamente que tenga que ser tres proporciones, sino que al no darnos más información, porque fíjense, no nos dan el promedio y no hay forma de cómo obtener el promedio acá, no hay los datos. Tampoco es posible calcular la desviación estándar, no tenemos. Entonces es imposible que este ejercicio específicamente lo podamos realizar a través de una comparación de promedio. Más bien lo que me da es una proporción. ¿Cómo sé que me da proporción? Me da las proporciones muestrales. Porque me dice que de 500 hay 200 casos favorables. ¿Por qué decimos casos favorables si el ejercicio dice que son nocivos? Lo que pasa es que aquí, para efectos de probabilidades, aquí nos está especificando que en realidad nuestro problema lo estamos enfocando en función a las plantas que fueron destruidas y que fue nocivo ese herbicida. Entonces, de un total de 500 fue nocivo para 200. De un total de 570 fue nocivo también casualmente para 200. Nos lo está enfocando en función a proporciones, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y aquí se nos pregunta específicamente si se puede considerar que el herbicida es igualmente nocivo para las dos variedades. No está pidiendo una igualdad. Por ese motivo, entonces, nosotros nos planteamos nuestra hipótesis, fíjense, en función a una proporción. Si la proporción de I menos, bueno, he llamado I al 1 y bueno, aquí tampoco hay un pequeño error, ¿no? Si la proporción de la una variedad respecto a la otra fueran igualmente nocivos a nivel poblacional, a nivel de todos los sembradíos, pues la diferencia entre ambos sería igual a cero, ¿cierto? ¿Sí? Si hubieran sido igualmente nocivos. Y si como hipótesis alternativa, que la proporción de nocivos en un sembradío respecto al otro es diferente a cero. Muy bien. Entonces, podemos irnos directamente a calcular nuestros estadísticos críticos.
Fíjense que como estamos trabajando con igualdad, pues usamos esta prueba de igualdad también, una prueba bilateral con dos zonas de rechazo. El enunciado nos habla específicamente de un 95% de confianza, por lo tanto, en esta región tenemos un 2,5 y aquí acumulado otro 2,5, ¿no? Aquí 2,5, acá hay un 2,5, pero el acumulado hasta acá sería 97,5. Ingresamos la tabla con el 97,5, que además ya lo hemos hecho algunas veces, pero vamos a volver a hacer. ¿En qué tabla? Ojo, en la tabla de distribución normal. Para poder comparar proporciones, utilizamos la tabla normal. Tomamos la tabla normal entonces al 97,5, bueno, lo estoy viendo por acá más o menos, 96 va subiendo, va subiendo, va subiendo, 97,7, lo que me pasó más allá, acá está, ¿no? Este de aquí, 97,5. Y si nos fijamos, corresponde al entero y el primer decimal de 1,9 y hacia arriba el 6, 1,96, ¿sí? 1,96 y que sabemos en el caso de la distribución Z, de la distribución normal, ese valor se repite al otro lado pero con signo cambiado. Tenemos los dos valores críticos que separan la zona de aceptación de esta zona de rechazo. Bien. ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? No hay problema, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Encontrar nuestro estadístico de prueba. Para la diferencia de proporciones, el estadístico de prueba que vamos a utilizar, voy a bajar un poquito, es este de acá. Donde aquí con mayúscula tenemos la diferencia. Además, recuerden la posición de todos nuestros Z. Siempre hemos tenido acá al lado derecho de la fórmula el tema poblacional y al inicio el tema muestral, ¿cierto? Entonces acá la diferencia de las proporciones poblacionales y aquí vamos a tener la diferencia de las proporciones muestrales. Muy bien. ¿Cómo calculamos estas proporciones muestrales antes de entrar a reemplazar la fórmula? La proporción muestral de A va a ser igual a los casos favorables de A sobre el tamaño muestral de A. Siguen ingresando sus compañeros. Y la proporción muestral de B va a ser igual a los casos favorables de B sobre el tamaño muestral de B. ¿Por qué decimos casos favorables? Les comentaba hace un momento, porque estamos hablando de lo nocivo que ha sido ese herbicida, ¿no? Lo estamos enfocando en función a eso. Vamos a seguir admitiendo, sus compañeros siguen ingresando. Ya. Entonces, recuerden que en el caso de la variedad A, eran 200 de un total de 500 plantas. Y en el caso del sembradío B, era casualmente también 200, pero de un total de 570. Entonces, encontramos la proporción muestral de A, 0,40, y la proporción muestral de B, 0,35. 0,35. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos las proporciones muestrales, tanto de A como de B, proporciones muestrales. Pero además la fórmula nos pide solamente P, una P minúscula, fíjense. Dos veces se repite acá. ¿Qué cosa es esa P solita que no identifica si es A o de B? La conocemos como la proporción muestral ponderada. La proporción muestral ponderada. Y aquí tenemos la fórmula. Podemos trabajar nosotros, cambiar de color, podemos trabajar con esta relación o también con esta relación. Tal vez en este caso nos convenga la de la derecha. ¿Por qué? Porque XA y XB, ¿qué cosa eran? Los casos favorables. Recuerden ustedes que eran, voy un poquito más arriba para que no perdamos los datos. Voy a borrar esto. Acá. Y en este caso nos dan los casos favorables de A, casos favorables de B, y además nos dan los tamaños muestrales. En este caso. Entonces, tal vez por facilidad de cálculo, en este ejercicio convendría que trabajemos con esto. Pero va a haber situaciones donde estos casos favorables no nos los den. ¿Y qué hacemos en ese caso? No, bueno, lo que pasa es que si no nos dan los casos favorables, seguramente el enunciado directamente nos da ya las proporciones muestrales. Entonces usamos esta de acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la una fórmula es derivación de la otra. ¿Por qué digo que es derivación? Fíjense, P, estoy trabajando esta fórmula acá, va a ser igual.
Dice, esta proporción de A, que es igual, ¿se acuerdan arriba cuando dijimos proporción? Acá está, pues, aquí está, proporción de A es igual a casos favorables sobre NA. Entonces, XA, XA sobre el tamaño muestral de A. Por, fíjense al ladito, por el tamaño muestral de A. ¿Se dan cuenta? Esto con esto se va y nos queda únicamente la proporción de A, perdón, los casos favorables de A. Lo mismo va a suceder aquí. Entonces, acá en el numerador nos va a quedar los casos favorables de A más los casos favorables de B, que es esto de acá. Se dan cuenta que es exactamente la misma fórmula, pero un poquito simplificada. Solo que esta de la izquierda la vamos a usar cuando no tengamos los casos favorables. El enunciado directamente nos dice, por ejemplo, para que usted me entienda a qué me refiero que no dan los casos favorables. No voy a tener un ratito ahí, por favor. Si nos vamos al enunciado, de repente el enunciado nos decía demostrar que las dos variedades son igualmente nocivos, habiendo hecho una muestra de A de 500 y una muestra de B de 570, obteniendo en la muestra que el 70% fue nocivo en la muestra A y 80% fue nocivo en la muestra B. Ya directamente nos estaría dando qué cosa, nos estaría dando estas proporciones ya. Claro, habría que llevar las fracciones, si no, ya me lo estuviera dando esto sin haberme dado el dato de las fracciones, ¿no? Bueno, ok. Entonces, reemplazando en cualquiera de las dos, encontramos que esta proporción muestral ponderada es 0,38. Y eso reemplazamos pues, en la fórmula para encontrar nuestro estadístico de prueba. Dice acá la proporción la diferencia de la proporción muestral de A con B. La de A fue 0,40, de B fue 0,35. Eso reemplazamos acá. La proporción poblacional, nuestro estadístico lo estamos planteando en función a que son iguales, es decir, igual a 0, ¿no? Igual a 0, acá está. Bueno, y vamos reemplazando los datos. Tenemos acá la proporción ponderada, que es 0,38, reemplazamos donde corresponde, y los tamaños muestrales de A y de B, recuerden que era 500 y 570, aquí y aquí. Eso nos permite entonces determinar que esta proporción, este Z para la proporción, para la diferencia de proporciones, nos sale 1,68. 1,68. Con este valor de 1,68, nos vamos nuevamente 1,68. Está arriba la gráfica. 1,68. Estaría en la zona de aceptación, ¿cierto, chicos? Estaríamos trabajando en la zona de aceptación. Está en la zona de aceptación, la cual viene desde el 1,96 negativo hasta el 1,96 positivo. El 1,68 estaría en la zona de aceptación. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que se acepta H sub 0. Estamos en la zona de aceptación. Se acepta H sub 0. Por lo tanto, se acepta la igualdad. Es decir, los dos, en otras palabras, las dos, el herbicida ha sido nocivo igual para las dos variedades. Decimos, existen suficientes evidencias para afirmar que el herbicida aplicado a las dos variedades de maíz fue igualmente nocivo. Bueno, para las dos variedades, para la redundancia, al 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? Ok, supongo que sí. Bien, nos estaría faltando una última prueba a terminar este capítulo, que será la prueba pareada para muestras dependientes. Para muestras dependientes. No vamos a detener un ratito ahí, por favor. Hacer la siguiente aseveración y sobre todo marcar la diferencia de esta prueba con las anteriores que hemos realizado para que quede claro cuándo se utiliza esto. Si nosotros tuviéramos, escúchenme, si nosotros tuviéramos dos poblaciones, aquí lo ves el grafiquito, dos poblaciones, y queremos comparar entre ellas. De repente vamos a sacar nuestra muestra acá y nuestra muestra acá. ¿Qué pruebas hemos realizado que nos permitan comparar algún parámetro entre dos poblaciones?
Hemos realizado una que nos permite comparar, si ustedes recuerdan, las medias, lo que llamamos diferencia de media. Sacamos muestra de ambas poblaciones y le llamamos diferencia en medias poblacionales. Y ahí incluso hemos hecho para muestras grandes y para muestras pequeñas, cuando queremos comparar entre dos poblaciones. También hemos realizado comparaciones entre dos poblaciones de lo que son las desviaciones o las varianzas, que no es más que la desviación al cuadrado, que si ustedes recuerdan, esa prueba la llamamos razón de varianzas poblacionales, ¿no? Es la que se realiza con Fisher, ¿sí? Hemos comparado desviaciones de dos poblaciones. Y ahorita en este momento acabamos de Ingeniero, realizar, buen día. ¿sí? Buenos días, ¿sí? ¿Quería preguntarme algo? Ok. Y bueno, y en este momento hemos hecho la prueba para poder comparar porcentajes o proporciones. Fíjense que hemos hecho tres pruebas para comparar entre poblaciones, entre dos poblaciones. Por un lado, hemos comparado las medias aritméticas. Esa prueba la llamamos diferencia de medias poblacionales. Y hemos hecho dos, muestras grandes, muestras pequeñas, les decía. Hemos hecho una prueba a través de Fisher para comparar desviaciones o las varianzas. La prueba se llamaba razón de varianza para poblacionales. Y acabamos de realizar una ahorita para comparar porcentajes o proporciones poblacionales. ¿Sí? Ya. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Es sobre todo para poder comparar con esta prueba que vamos a realizar enseguida. Y es que nosotros aquí hemos comparado dos poblaciones diferentes, donde esta población tiene determinados elementos, ¿cierto? Y de ahí hemos obtenido una muestra. Esta otra población tiene otros elementos y de esta población hemos obtenido su muestra. A esto es lo que conocemos nosotros como muestras independientes. ¿Por qué independientes? Porque los elementos que han sido seleccionados en esta población A, estos de acá, no se ven afectados ni se ven influenciados de la forma como hayan sido seleccionados los elementos aquí en la población B, o al revés también. El hecho de que aquí hubiéramos seleccionado algunos elementos para formar la muestra de esta población B no depende absolutamente en nada de los elementos que conforman la otra población. Son dos poblaciones diferentes donde se han extraído muestras de dos poblaciones diferentes. Y el hecho de que, repito, de que algunos elementos en esta población hayan sido seleccionados no se ven afectados ni han sido influenciados por la forma como se han seleccionado los elementos en la otra población. ¿Sí? Son muestras totalmente independientes. La una no depende de la otra, para nada. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. Pero ahora cambia la figura con esta muestra. Esta muestra sí analiza en todo caso exclusivamente las muestras dependientes. ¿A qué me refiero? Y acá tenemos varios ejercicios, pero voy a hacer énfasis en un caso. Fíjense. Tenemos una población, una única población. Me interesa, ha salido un nuevo remedio, una nueva pastilla para bajar de peso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Queremos que generalmente esta prueba está hecha para analizar los casos del antes y del después. ¿Ya? Entonces queremos saber si es efectiva o no efectiva para bajar de peso esa pastilla. ¿Qué haremos entonces? De esta población seleccionamos una determinada cantidad de elementos. Eso en la vida real sería seleccionar unas cuantas personas, unas cuantas personas medir, por ejemplo, sus pesos actuales. Luego, esas mismas personas pueden ser otras, ¿no? Si vamos a ver si han sido efectivas esas pastillas para bajar de peso. A estas mismas personas, las sometemos a un proceso de verificación. Es decir, son sometidas a la ingesta de estas pastillas, seguramente durante un periodo determinado, y luego de un tiempo prudencial, ¿qué se hace? Se obtienen los pesos de las mismas, pero no de otra muestra, de las mismas personas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que han sido 20 personas elegidas, que nuestra muestra fue de 20.
Entonces tenemos los pesos de 20 personas antes de la ingesta o el inicio del tratamiento, y tenemos el peso también de las mismas 20 personas después del proceso, después del tratamiento, después de la ingesta. ¿Sí? Entonces, ahí son muestras dependientes, porque son las mismas muestras, pero en dos tiempos diferentes, localizados en dos tiempos diferentes. Eso por un lado. Otro caso podría ser para los chicos que les gusta ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y que se toman algunos suplementos para aumentar la masa muscular, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, cuando se hace la verificación de este tipo de productos, se selecciona un conjunto de personas, igual que acá, son sometidos a ese proceso de verificación, se, y se, ¿cómo se dice? Se someten a ese proceso a través del suplemento y luego se miden los pesos al final también. Ahora, pero aquí me gustaría aprovechar este ejercicio, este ejemplo, para, para, para que ustedes me indiquen una cosa. A ver, escúchenme. Volviendo al ejemplo de las pastillas para bajar de peso. Entonces, son 20 personas que se seleccionaron. Se obtuvo un promedio. Es decir, antes de empezar el proceso, se obtuvo un promedio. Y después de un tiempo de la ingesta de estas pastillas para bajar de peso, se obtuvo otro promedio. ¿Qué se espera? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué se espera? Suponiendo que realmente ha sido efectivo la ingesta de estas pastillas para bajar de peso, ¿qué se espera? Que el promedio en el después sea mayor o sea menor al antes. Escúchenme bien lo que les digo. El promedio de después respecto al antes se espera que sea mayor o menor. Menor. Se espera que sea menor, ¿no? Chicos, espérenme un ratingo, por favor. Ya, chicos. Escuché un ruido acá al ladito en la oficina de la secretaria, no hay nadie todavía y sonaban unas sillas y mesas. Yo pensé que parece que es un fantasma que está ahí. Yo decía que arriba en el segundo piso están trabajando y se escucha el ruido como si fuera quisito. Ya me había asustado, dije un fantasma, pero ahí está, aquí solo en la oficina y escuchamos un ruido al ladito. Ya, sigamos. No sé si, no sé si lo escuchan ese ruido de fondo. Se mueve una silla y parece que era acá al ladito, a veces arriba. Están trabajando, parece, aquí en la universidad. Bien, entonces muy bien, ustedes dijeron, se espera que sea menor, ¿no? Si ha sido efectivo el promedio, si ha sido efectivo el promedio, se espera que el promedio del antes menos el promedio después, le pondré así, a nosotros, para indicar que ha sido un éxito la ingesta de estas pastillas, la diferencia del antes menos el después, se esperaba que sea mayor o menor a cero. ¿Qué dicen ustedes en el caso de las pastillas para bajar de peso? Diferente de cero. Sí, pero diferente de cero puede ser mayor o menor. Si la ingesta de esas pastillas para bajar ha sido efectivo para bajar de peso, ¿qué se espera? Que el promedio antes de la ingesta sea respecto al después sea mayor o sea menor. ¿Cuál debe ser mayor acá? Para que haya sido exitoso la ingesta de estas pastillas. ¿El promedio de antes es mayor o debe ser menor al después? El de antes va a ser Ya mayor. es mayor. Muy bien, el de antes tendría que ser mayor a cero. Es decir, el promedio de antes de la ingesta, menos, menos el promedio después de la ingesta, esa diferencia tiene que ser mayor a cero. Esto sería
sinónimo de que la ingesta de esas pastillas fue exitosa para bajar de peso. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, el éxito estaría marcado del antes menos el después. ¿Estamos todos de acuerdo o alguien está con la duda? Ahora, pero ¿qué tal si nos planteamos de otra forma? Lo mismo, hay unas pastillas, pero que nos ayudan incluso ahora a subir la masa muscular para los chicos que hacen gimnasio. Lo que queremos es aumentar la masa corporal y eso vamos a suponer que refleja en un aumento de peso, ¿no? Porque queremos aumentar la masa corporal. Y no solamente con ejercicio, con suplementos deportivos, un montón de cosas que hay ahora para los chicos de gimnasio, que se ayudan con esos suplementos vitamínicos para aumentar de peso, aumentar de volumen, aumentar la masa corporal, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. Verificar también si efectivamente esos suplementos ayudan a aumentar el volumen corporal, la masa corporal. Es decir, entonces, se hace lo mismo, se seleccionan 20 chicos, 20 jóvenes, se les obtiene sus pesos o sus masas corporales, lo que tal vez en gimnasio entienden, creo que hay algunos índices que marcan la masa corporal, y la ingesta de estos productos tendría, en teoría, que aumentar la masa corporal. Es decir, entonces, en ese caso, nuestro éxito estaría marcado por qué? Que el promedio el promedio de después, fíjense bien, promedio después menos el promedio de antes, fíjense que ahora lo estamos colocando al revés. Esto tendría que ser mayor o menor a 0 para que sea un éxito de que efectivamente el suplemento vitamínico está aumentando de peso. ¿Qué dicen? Mayor a 0. Mayor a 0. Ahora se espera que los pesos, que me hubiera habido un incremento, así no quieren los pesos, los índices corporales también si quieren, ¿no? En realidad creo que el tema de la masa corporal no se mide en peso, ¿no? Hay un factor que dicen, bueno, los que van al gimnasio deben entender eso, los índices corporales. Entonces se supone que tienen que aumentar, que los datos del después deberían ser mayor a los de antes, al revés de hace rato que lo enfocábamos para bajar de peso. La tengo, chicos, ya vean. Muy bien, entonces, aquí me he detenido un poquito porque eso debemos diferenciar según cómo esté planteado el ejercicio. ¿A qué me refiero? Si lo vamos a plantear el antes menos el después o el después menos el antes, ¿ya? Bien, vamos a hacer un ejercicio, fíjense. Después el procedimiento es bastante sencillito. Solamente era esta partecita que hay que tenerla bien clara. Y además, este tema de poder comparar los antes con el después, se lo hace con Test Student. Esta prueba es la que llamamos nosotros como prueba pareada. ¿Por qué pareada? Porque cada dato va siempre con su par. El antes menos el después, antes menos el después. ¿Ya? Sí, que me da la puerta, por favor. Ya, no las moleste. Gracias. Y se desea comparar si una tableta utilizada para bajar de peso es efectiva. Fíjense lo que hablamos hace rato. Se desea comparar si una tableta utilizada para bajar de peso es efectiva. Para ello, se seleccionan 10 personas, muy bien, acá están los 10 datos, a las cuales se les registra el peso. A estas personas se las somete durante un tiempo determinado al tratamiento a través de la ingesta tableta. Verificar al 5% si el tratamiento fue efectivo para bajar de peso. Fíjense, de estas 10 personas tenemos los pesos antes, como habíamos mencionado hace rato, y los pesos después. Vuelvo a repetir, chicos, nuestro éxito o el éxito de que esta tableta sea efectiva para bajar de peso estaría dado el antes, lo pondré así como letra, Tomás, antes menos después. Se espera, lo lógico sería que si es efectiva, el antes menos el después tendría que dar mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo habíamos discutido hace rato eso. Se espera que después de la ingesta, que los datos del después sean pues menores. Por lo tanto, va a haber un menor promedio.
Se espera que el promedio del antes pues sea mayor al promedio de después. Si ustedes quieren que antes sea mayor que el después, y el después lo pasamos luego a restar al otro lado, ¿no? Eso es lo que se espera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto sería un éxito para nosotros. ¿Sí? Pero ahora planteemos nuestras hipótesis. Pero fíjense que no podemos ponerlo, no podemos colocarlo como hipótesis nulas. ¿Por qué no? Porque no lleva el igual. Entonces, no estamos obligando a colocarlo como alternativa. Donde decimos que, bueno, se lo expresa de esta manera, el promedio de diferencias pareadas, señorita. Eso es lo que aquí hacemos la aclaración. Nos hemos obligado a colocarlo como hipótesis alternativa, por el tema del signo igual, ¿no? Eso ya lo hemos visto varias veces. En este caso específico, el tratamiento será efectivo si el antes menos después es mayor a 0. Hacemos la aclaración. ¿Alguna consulta, chicos? En otras palabras, para que lleguemos a la conclusión de que sí es efectivo el tratamiento, tendríamos que técnicamente llegar a rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Tendríamos que llegar a rechazar la hipótesis nula para aceptar la alternativa, para decir sí, efectivamente. Tendríamos que rechazar la nula y aceptar la alternativa, y en ese caso, como conclusión final, estaríamos diciendo sí, ha sido efectivo la ingesta. Vamos a encontrar nuestro estadístico crítico primero. Cuando plantea de esta manera nuestras hipótesis, la gráfica utilizada es esta. Les había comentado que debemos trabajar con test-student. Entonces, como vamos a trabajar al 95%, acá el 95%, grados de libertad n-1. Pero aquí me estoy olvidando de algo. ¿Dónde está la tabla? Bueno, es que pasa que más abajo lo hacen. A esto me refiero, a esto de acá. Fíjense, aquí tenemos los datos antes y los datos después. Son 10 datos en total. Fíjense lo que dice acá importante. Si hubiera alguna diferencia, se elimina el dato y el n disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubieran dos datos, voy a volver a la tabla original, por favor. Ya, tal vez todavía está un poquito más arriba. Si hubieran dos datos iguales entre el antes y el después, que en este caso no hay ninguno, fíjense, ninguno es igual del antes menos el después, pero si hubiera algún dato, alguna pareja de datos iguales, eliminamos directamente esa pareja. ¿Sí? La eliminamos. Por ejemplo, si este dato 7 fuera 102 aquí y 102 acá, eliminaríamos totalmente esa fila y obviamente baja a 9 nuestros datos, en este caso porque son 10. Cuando veo una pareja, repito, del antes menos después iguales, eliminamos esa fila y obviamente baja nuestro n. Que no es el caso, porque no hay ninguna igual, seguimos trabajando con 10. ¿Ya? Eso es lo que aquí le está queriendo decir. Si hubiera alguna diferencia, si igual a 0, significa si hubiera un par de datos iguales, que su diferencia de 0, se elimina el dato y el n disminuye. ¿Se entiende, no, chicos? Muy bien. Entonces, calculemos nuestros datos. Decíamos, en este caso, nuestro estadístico crítico. De aquí, en la tabla de test student, grados de libertad n-1, son 10 datos, menos 1, 9. Al 1,83, vámonos a nuestra tabla. Perdón, ¿qué pasa? Abajo, eso no me acuerdo de la vista. Ya, distribución test student, acá está. Era el 95%, 9, ¿no? Porque era n-1, 9. Y 9 al 95%, 1,833. 1,833, efectivamente. Entonces, nuestra zona de aceptación vendría desde el menos infinito hasta el 1,83, y de ahí nuestra zona de rechazo. Vamos a nuestro estadístico crítico. El de prueba, quiero decir, ya está el crítico. El de prueba, vamos aquí. Esta es la fórmula para nuestro estadístico de prueba. Pero previamente a ello, ¿qué necesitamos acá? Esto se llama el promedio de las diferencias. Esta es la desviación de la diferencia pareada. Hay que calcular estos datos primero. Para ello, tenemos aquí los datos, el antes menos el después. Y aquí calculamos la diferencia. Es aquí donde quiero que tengan mucho cuidado esta diferencia. Fíjense que nosotros hicimos bastante énfasis y lo definimos acá arribita. Acá está. Que nosotros lo estamos enfocando como un éxito, en este caso, que para nosotros es bajar de peso. El antes menos el después es nuestro éxito, mayor a 0.
Porque vimos que si era para aumentar el peso corporal, hubiera sido después menos antes mayor a 0. Esto es importante para definir ustedes si aquí si esta diferencia la van a hacer antes menos después, que sería en el caso de bajar de peso, o sería el después menos el antes, si lo que nos interesa más es aumentar la masa corporal. ¿Sí? En este caso, como nos interesa bajar de peso, lo estamos enfocando, repito, nuevamente, antes menos el después. Así estamos enfocando nuestra diferencia. Entonces vamos restando 97 menos 96, vamos haciendo las diferencias, fíjense, de todos los pares de datos que hubiéramos eliminado algunos si es que hubieran un dato igual, y encontramos todas estas diferencias. Esas diferencias las sumamos, nos da 20. Adicionalmente a eso, cada una de estas diferencias debemos elevarlas al cuadrado. Nos da 108. Muy bien. Esta es la sumatoria de las diferencias y esta será la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Encontrando un promedio de esas diferencias, que va a ser igual a la sumatoria de las diferencias dividido entre n, que es 20, y son 10 datos, 20 entre 10, encontramos un promedio de 2. Muy bien. Ahora vamos a encontrar la varianza. Bueno, en realidad nosotros en la fórmula necesitamos la desviación, pero sabemos que la varianza no es más que la desviación al cuadrado. Acá tenemos la fórmula, la tenemos en función a la varianza. Luego al final le sacamos la raíz cuadrada. ¿Qué nos dice acá? Nos pide, fíjense, la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Aquí en la tabla ya lo habíamos obtenido hace un momentito. ¿Sí? 108. 108. Bueno, reemplazamos acá 108. N. ¿Con cuántos datos estamos trabajando? 10. No hemos eliminado ni uno. Vuelvo a recalcar, si hubiéramos eliminado alguno, trabajamos directamente con 9, como si ese décimo no hubiera existido nunca. Es 10. El promedio de las diferencias le hemos calculado hace un momento. El n sigue siendo 10. Bueno, obtenemos aquí la varianza y le sacamos la raíz cuadrada para obtener la desviación pareada, ¿no? 275. Le sacamos raíz cuadrada porque aquí en la fórmula, para el estadístico de prueba, lo que necesitamos es la diferencia pareada. Bueno, vamos. Entonces, el n era 10, raíz de n, vamos reemplazando. Nuestro estadístico de prueba nos da 2.3. 2.3. Ese 2.3, veamos, 2.3 era. Acá. 2.3. Este 2.3, chicos, ¿está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? En la zona de rechazo. Está muy bien en la zona de rechazo. Voy a ir a mirar mis hipótesis. Está en la zona de rechazo. Está en la zona de rechazo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha sido efectiva o no la ingesta de esta pastilla o de este tratamiento para bajar de peso si está en la zona de rechazo? Es cierto que se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Estamos aceptando H sub 1. ¿Ha sido efectivo o no ha sido efectivo este tratamiento para bajar de peso? ¿Qué dicen? Sí ha sido efectivo. Sí ha sido efectivo, ¿cierto? Nuestro éxito, que era que el antes menos el después sea mayor a 0, nos vimos obligados a colocarlo como hipótesis alternativa. Como hipótesis alternativa, por lo tanto, al rechazar H sub 0 y aceptar H sub 1, al aceptar la hipótesis alternativa, en realidad ha sido efectivo. ¿Ya? Vámonos a nuestra conclusión. Nuestra conclusión acá está. Se rechaza H sub 0, se acepta H sub 1, muy bien. Existe suficiente evidencia para afirmar que el tratamiento para bajar de peso ha sido eficiente. Esto al 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? Ingeniero, al momento de, por ejemplo, si la diferencia nos da 0, también contamos esa resta a la muestra en los grados de libertad. Sí, muy buena pregunta. Sí, lo eliminan ese dato al comienzo,
al comienzo como si nunca hubiera existido. Al comienzo nomás. Es bueno que a lo que le den los datos nomás, a lo que le den los datos, entonces lo primero que hagan es verificar. Si hay una pareja de datos iguales, la eliminan, como si nunca hubiera existido. No la utilizan para nada. Por ejemplo, voy a suponer que aquí es 98. O sea, antes de empezar, no, acá este dato, eliminémoslo esto, como si no existiera nunca. Nuestro n es 9, recuerden nomás, para todo. Grado de libertad, para todo es como si esa pareja de datos no hubiera existido nunca. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. ¿Sí? Bien, chicos, con eso hemos terminado todo el avance.